Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo tenemos que realizar la evaluación de nuestra unidad didáctica. Bien, vamos a identificar primero qué elementos debe incluir la evaluación de la unidad didáctica y básicamente lo que vamos a ver es, una vez diseñadas las actividades, que debemos de seleccionar procedimientos e instrumentos de evaluación. Como un instrumento de evaluación muy utilizado son las rúbricas, pues vamos a explicar qué es una rúbrica y qué tenemos que tener en cuenta para diseñarla. Además, para cada instrumento, incluido las rúbricas, tendremos que establecer el porcentaje de la calificación de ese instrumento dentro de la unidad didáctica. Bueno, pues lo primero que vamos a decir es que la evaluación de la unidad didáctica es muy concreta, puesto que ya hemos hablado de manera general de cómo debe de ser la evaluación en la programación didáctica. Llega el momento de concretarla. ¿Cómo la vamos a concretar? Estableciendo en cada actividad los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que nos van a permitir valorar la consecución de unos objetivos y de unas competencias. Recordar que en la unidad didáctica que estamos haciendo en clase, esto ya lo hemos hecho, ¿vale? ¿Qué nos queda ahora? Bueno, quizás revisar si con las actividades que hemos propuesto abordamos todos los tipos de evaluación vistas y especificar en cada actividad el procedimiento de evaluación, las evidencias que va a entregar el alumno y los instrumentos para evaluar esas evidencias. Y para cada instrumento decir el porcentaje de calificación. Bueno, acabo de decir que deberíamos revisar si hemos incluido actividades para hacer los tres tipos de evaluación, tanto según momento como finalidad, ¿no? Esa evaluación inicial o diagnóstica de las ideas previas, esa evaluación formativa y procesual para ver dificultades y progresos del alumno, esa evaluación final que tenemos que hacer a lo largo de toda la unidad didáctica y esa evaluación final y sumativa que hacemos al final de la unidad didáctica para ver la consecución de los objetivos. Además, es conveniente que incluyamos en algún momento la coevaluación y la autoevaluación. Y además debe haber actividades de evaluación. De todas formas, actividades de evaluación como tal, solemos meter una al final, pero todas las actividades formativas que hemos diseñado a la vez son actividades de aprendizaje y de evaluación. Es decir, la propia actividad nos va a permitir realizar una evaluación del alumnado, ¿vale? Por tanto, para cada actividad he de seleccionar el procedimiento más adecuado dependiendo de la evidencia que va a presentar el alumno y además también el instrumento. Conviene que los instrumentos de evaluación sean variados, puesto que como cada uno me da una información diferente, pues será una evaluación mucho más completa. Además, es muy importante que no nos olvidemos de comunicar al alumno al inicio de la unidad didáctica cómo le vamos a evaluar, es decir, qué evidencias tiene que presentar y cómo se las vamos a evaluar, qué peso van a tener en la evaluación cada una de ellas. Bien, en esta tabla presento como una especie de esquema sobre los tipos de actividades que hemos incluido en nuestra unidad didáctica. Podemos ir repasando si las tenemos todas. Para cada tipo de actividad, el tipo de evaluación que estamos haciendo y luego, bueno, pues ejemplos de evidencias o instrumentos de evaluación. Entonces, actividades de ideas previas, si tenemos una actividad que para ver el nivel de partida del alumno en la unidad didáctica y nos permite hacer una evaluación inicial y diagnóstica, ¿no? La lleva a cabo el profesor y es una heteroevaluación. La manera en la que la podemos hacer, bueno, es variada. Puede ser con un cuestionario con Socratic, Kahoot o Google Form, mediante una lluvia de ideas que quede en un mural colaborativo, incluso mediante una actividad que quede registrada en el cuaderno de clase. Bien, para adquirir conocimientos, ponerlos en práctica y hacer repaso, actividades que lo que permiten es un seguimiento del alumno y detectar sus dificultades, ¿no?
y en las que yo puedo hacer una evaluación formativa y procesual. Hemos planteado bastantes actividades, ¿vale? Incluyendo esa actividad de repaso que diseñamos el otro día, que es el Escape Room. Conviene que dentro de la evaluación formativa y procesual evalúe no solamente el profesor, que es muy importante porque es el que va viendo si el alumno aprende, qué dificultades tiene, cómo las podemos reconducir, sino que también el propio alumno se autoevalúe y se evalúen entre ellos. Entonces, dentro de la autoevaluación y coevaluación podemos hacerla a dos niveles. Por un lado, si tenemos bastante trabajo grupal, convendría que al final de la unidad didáctica les pasemos algún cuestionario para autoevaluar su trabajo en el grupo y evaluar a sus compañeros. Digo cuestionario porque recordar esa actividad que hicimos en clase, en la que yo os di un cuestionario para evaluar una actividad que provenía de una rúbrica. Había transformado una rúbrica en un cuestionario, ¿vale? Que utilizasteis vosotros para hacer una coevaluación. Y yo puedo hacer una rúbrica para valorar, por ejemplo, el trabajo de grupo y transformarlo en un cuestionario. Y al final de la unidad didáctica, pues que ellos hagan esa autoevaluación y coevaluación. Pero también podría introducir autoevaluación o coevaluación de actividades que hagan los alumnos, ¿vale? Porque eso también es importante para ellos, para su propio seguimiento y ver sus dificultades, porque cuando evaluamos las actividades de otras somos conscientes de lo que nosotros sabemos o no sabemos hacer. Y ahí, bueno, pues el instrumento a utilizar normalmente es una rúbrica, ¿vale? Porque si ya tiene que evaluar una evidencia del alumno, como puede ser imaginar una propia examen o prueba escrita, o un informe de problemas o una exposición, lo normal es que para esas evidencias y para hacer coevaluación, incluso autoevaluación, utilicemos una rúbrica. Por último, a través de todas las actividades anteriores y de las propias actividades de evaluación, que recordar que tenemos una última actividad que era una prueba, un examen, evaluamos la adquisición de los objetivos, ¿vale? Hacemos una evaluación sumativa y final. Esta la hace el profesor, es heteroevaluación. ¿A través de qué evidencias? Bueno, pues una prueba escrita, ¿no? O un examen, el cuaderno de clase, informes de problemas, un mapa conceptual, podríamos plantear un portfolio con todas las evidencias, pero todas estas evidencias las vamos a valorar con una rúbrica. Quiero hacer aquí el inciso de lo que es la prueba escrita, porque la prueba escrita la puedo considerar una evidencia, incluso puedo diseñarme una pequeña rúbrica para evaluarla, o la propia prueba escrita puede ser el instrumento de evaluación también. Eso ya lo comentamos en clase, ¿vale? Bien, los instrumentos los selecciono en función a los estándares que yo he propuesto para valorar el logro de los objetivos, ¿vale? Bien, pues llega el momento de ir a mi unidad didáctica y en el apartado de evaluación, si quiero, puedo comenzar con una pequeña explicación de cómo incorporo estos tres tipos de evaluación para pasar a explicar, por ejemplo, aquí en la unidad didáctica que utilizo de ejemplo, que es la de funciones de cuarto de la ESO en el PDF del tema, pues para la inicial se utilizan intercambios orales con los alumnos, el procedimiento mediante una lluvia de ideas. Para la formativa y diagnóstica se utiliza el procedimiento de la observación sistemática a través de una escala de observación numérica, creo que era. Para la sumativa y final, análisis de producciones de alumnos, evidencias como informes, exposiciones o mapas conceptuales que se evalúan mediante el instrumento de la rúbrica, y también las pruebas específicas, concretamente el instrumento pues sería el examen de preguntas abiertas, ¿no? Como hemos hecho la unidad didáctica en formato tabla, es decir, tenemos una tabla para cada actividad con sus objetivos, competencias, contenidos, sus criterios y estándares, en esa misma ficha vamos a dejar recogidas el instrumento de evaluación, bueno, evidencia e instrumento. Siguiendo con el ejemplo de la explicación anterior, en la que, bueno, creo que era un vídeo también, donde
os explicaba que había que hacer esas fichas de actividades y ponía un ejemplo de una ficha de una actividad donde aparecían los objetivos, los contenidos, las competencias y los estándares. Bueno, la actividad era esta, era una actividad de trabajo cooperativo para resolver problemas en grupo. Yo creo que la evidencia del alumno va a ser un informe con los problemas, pero además va a haber una exposición y se va a valorar el trabajo de grupo. Se puede hacer mediante una rúbrica. Aquí hay tres opciones. Yo puedo tener una rúbrica para todas las exposiciones y otra para el trabajo de grupo, y hacer una rúbrica o una escala de valoración, por ejemplo, para los problemas, y podría hacer una rúbrica para toda la actividad, donde haya indicadores para el informe que sean un 70%, indicadores para la exposición que sean un 10%, indicadores para el trabajo de grupo que sean un 20%. ¿Vale? Hay distintas opciones, como podéis ver. Fijaros que a modo de ejemplo se ponen aquí lo que podrían ser tres indicadores de la rúbrica para evaluar el informe de problemas. Pues la traducción del lenguaje normal al lenguaje algebraico, ¿no? Los pasos de la resolución, ¿no? El procedimiento lo explica de forma clara y detallada. Otra, la solución es correcta, la razona, o sea, da una explicación razonada de si la solución se ajusta al enunciado del problema. Luego, claro, nosotros vamos a ir poniendo para cada actividad los instrumentos y sus porcentajes, pero conviene que al final hagamos una tabla quizá que recoja todas las actividades con sus instrumentos y con el porcentaje final que representa esa actividad dentro de la unidad didáctica. En cuanto al diseño de rúbricas, pues son guías para la evaluación que nos permiten evaluar tanto productos como procesos, es decir, me permite evaluar el trabajo grupal o me permite evaluar un informe de problemas, o me permite evaluar pues incluso una prueba de preguntas abiertas, ¿no? Una prueba escrita. Bueno, o una exposición. ¿Qué pasos tengo que seguir para elaborar una rúbrica? Bueno, la misma que también para evaluar una escala de valoración o de observación, ¿no? Primero, veo los objetivos y los estándares, y en función de ellos establezco unos indicadores. Esos indicadores pueden expresarse de forma similar a los estándares o se pueden concretar más, estableciendo como unos indicadores de logro a través de los estándares. Lo normal es que incluso se haga eso, ¿no? Que los estándares se contraten más. Para cada indicador yo voy a establecer lo que se llama la escala de calificación o los niveles de desempeño. Suelen establecerse 4, empezando siempre por el más elevado, el de nivel 4, hasta el 1. Y para cada indicador y cada nivel de desempeño hay que describir la conducta observable en el alumno, que es lo complicado de hacer rúbricas. Como hacer rúbricas es difícil, vamos a ver en clase una herramienta que es Rubistar, que lo que nos permitiría es, pues bueno, hay como una serie de plantillas que nos ayudarían a hacer rúbricas, o si las hacemos nosotros a mano sí que podríamos un poco inspirarnos en los indicadores o para hacer los niveles de desempeño. Y esto lo veremos en clase. Bueno, finalmente conviene que cuando ya seamos docentes y llevemos a cabo una unidad didáctica, reflexionemos, ¿no? Sobre la secuenciación de contenidos ha sido la adecuada, lo he explicado todo en el orden adecuado, las actividades han sido útiles, han permitido conseguir los objetivos y trabajar bien los contenidos, el tiempo ha sido adecuado o me he pasado de tiempo, y luego la evaluación es completa, he seleccionado bien los instrumentos, los porcentajes son adecuados. Eso siempre se ve cuando os ponéis a evaluar, os lo aseguro, ¿vale? Y para ayudarnos a ese control, pues podemos tener una pequeña tabla con sesiones, las fechas, las valoraciones que hacemos de todos estos aspectos, y si queremos, pues propuestas de mejora, porque luego si no, a veces de un año para otro se nos olvidan las cosas, ¿vale? Nada, muchas gracias por vuestra atención, y la semana que viene, el lunes en clase, pues con todo esto que os he explicado, directamente nos ponemos a
hacer la evaluación de nuestra unidad didáctica.